El presidente Donald Trump, una de las fichas clave de la guerra contra Irán, ya aseguró que no está contento con el nombramiento de la Asamblea de Expertos de Irán que designó a Mojtaba Khamenei, hijo menor de Ali Khamenei, como nuevo ayatolá. Por el contrario, el presidente ruso le expresó su apoyo inquebrantable. Más allá de estas posturas políticas, conectamos con Agustín Berea, maestro en estudios de Asia y África, especialista en Medio Oriente, para analizar qué tanto respaldo nacional e internacional tiene el régimen de los ayatolá. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio vamos con esa cuestión. Vimos a una población sumamente dividida tras ese bombardeo en el que murió Ali Khamenei. ¿Qué tanto apoyo social tiene el régimen de los ayatolás dentro de Irán actualmente? Bueno, es una pregunta difícil de responder por el hecho de que no tenemos un sistema de colección de opinión pública como encuestas en Irán, pero pensando en una cifra más o menos conservadora, pensamos que aproximadamente el 40% de la población, es un estimado por supuesto, sí digamos que apoya al régimen, apoya al sistema político como existe actualmente. Y es importante mencionar que mucho de ese apoyo es en ciudades más pequeñas y rurales. Entonces, la parte que estás bombardeando, que es Teherán y las grandes ciudades, son las que tienden a ser más críticas del régimen y eso causa también un desbalance en que estás atacando a los que posiblemente apoyarían más a cambiar el régimen. Bueno, sabemos que este gobierno teocrático pues es el resultado de esa revolución de 1979. Hablemos desde entonces cómo se ha dedicado el Ejecutivo a consolidar su poder. Eh, lo que sucedió con la revolución, pues, un año después de la revolución, recordemos que inicia la guerra Irán-Irak. Entonces, la revolución del 79 en realidad fue una revolución muy plural. Habían grupos comunistas, habían grupos religiosos, habían liberales, había de todo. Pero lo que sucede es que con Khomeini como la principal figura de la revolución, cuando inicia la guerra contra Irak, sirve como este proceso de consolidar el poder de los ayatolás y principalmente sirve para sacar a todos los que se oponían a su régimen. En este contexto, en la guerra con Saddam Hussein, es que se crea la Guardia Revolucionaria y a partir de la Guardia Revolucionaria se crea como un segundo Estado. Entonces Irán actualmente funciona como dos estados al mismo tiempo, el Estado secular, que es relativamente democrático y participativo, y el Estado, digamos, teocrático, que es el que tiene a Khamenei, o tenía a Khamenei hasta arriba, y es el que tiene el cuerpo de las guardias revolucionarias que están separadas del ejército secular, por ejemplo. Entonces tienes como dos estados en uno. Bueno, algo que estaba mencionando previamente es que tal vez están atacando a población que puede estar de acuerdo con este gobierno. De alguna manera, ¿hay grupos poblacionales específicos que estén en contra y otros que estén a favor? Si hablamos de hombres, mujeres, grupos etarios, de la ruralidad o los grupos urbanos. Un patrón que hemos observado consistentemente es que si los ambientes rurales y las ciudades pequeñas tienden a ser mucho más amigables con el régimen y con el sistema de República Islámica, mientras que en espacios urbanos y especialmente más jóvenes hay mucho más apoyo a la idea de cambio. Pero creo que una de las cosas más importantes, más allá del tema étnico, una de las cosas que observamos es que durante la guerra con Irak, justamente se intentó movilizar a las milicias árabes y kurdas, y a pesar de ser distintas etnias, mayoritariamente se quedaron del lado de los ayatolas. Y no es tanto por eso, sino es por un tema generacional. Los que están más dispuestos a apoyar al sistema de República Islámica todavía tienen en la memoria la guerra de Saddam Hussein, que fue principalmente financiada por Estados Unidos. Los más jóvenes que ya no tienen en su memoria, en su vida, no vivieron la parte de la guerra con Irak, son los que más, por eso suelen ser más jóvenes, los que están más dispuestos a darle una oportunidad a este tipo de acuerdos, especialmente con Estados Unidos. Si hablamos de las mujeres en Irán, ¿hay división, por ejemplo, por grupos etarios, por etnias o por creencia incluso? ¿O hay un consenso de alguna manera a favor o en contra del gobierno teocrático? Consenso definitivamente no. Y también vemos estos patrones entre las mujeres de zonas rurales contra las mujeres de zonas urbanas, educadas, que han ido a la universidad, muchas de ellas que han viajado al extranjero. Y ahí es donde puedes ver un poco más esta separación, pero no
no tiene que ver tanto con un tema étnico como vemos en muchos otros países. E incluso entre la población, la mayoría chiita y la minoría suní, en realidad no es tanto ese tema sectario, por lo menos en Irán, sino es más un asunto de ingreso, de nivel de educación y también de edad. Bueno, Agustín, algo que sin duda no se nos puede olvidar, pues es que venimos de semanas de represión de esas más recientes protestas que vimos en Irán. Las personas que de alguna manera condenan al gobierno automáticamente apoyan una intervención militar internacional como la que estamos viendo ahora. Es el problema que uno pensaría que es el caso, pero en términos estratégicos, y esto lo vimos marcadamente con el Talibán, está esta idea que con cada persona que mates con un misilazo vas a crear 3 combatientes, porque cada persona que muera con violencia indiscriminada, como fue el caso del ataque a la escuela en Minab, sus familiares, sus amigos, si no estaban radicalizados antes, se van a radicalizar. Entonces, toda esta población que en su momento hubiera apoyado la intervención de Estados Unidos, cuando empiezan a ver que la principal acción de apoyo de Estados Unidos es bombardear tu ciudad, no genera ese nivel de confianza. Eso no quiere decir que quieran a los ayatolas, ciertamente les gustaría cambiar a los ayatolas, pero te encuentras en ese momento donde dices, no sé si Estados Unidos solo nos va a bombardear, y si yo intento tomar las armas, además el régimen me va a matar. Entonces, no causas confianza con Estados Unidos, particularmente con esta técnica de bombardearlo todo. Y la única manera en la que podrías cambiar esa percepción es que Estados Unidos asuma el riesgo de poner a sus tropas en el país. Y eso sí te causa la confianza de que ahí está la persona que dice que te va a apoyar. Bueno, y si hablamos de otro actor fundamental que es Israel, y no solo Israel, sino Benjamín Netanyahu, ¿qué imagen tiene la población iraní también con ellos al frente de esta ofensiva? Eh, para ponerlo muy, muy brevemente, la idea, incluso el nombre de Israel, está absolutamente bloqueado en todos los sistemas de televisión pública. Para ponerte un ejemplo, cuando yo hice investigación en Irán, había un partido entre México e Israel. Ni siquiera eso se podía ver a pesar de ser una fecha FIFA, porque el término Israel no aparece en la discusión pública. La mayoría de la población iraní medio sabe que existe Israel, pero es algo que el régimen se ha esforzado en esconder, igual que ha esforzado en esconder distintas formas como música pop, música rock, ese tipo de cosas. Y entonces la población sabe que existe Israel, sabe que Israel es un agente, pues sí, importante en la región, pero la mayoría no han tenido ni exposición, ni conocen gente de Israel, ni conocen su gobierno. Entonces, la mayoría de los jóvenes saben que están ahí y la mayoría de la generación un poco mayor saben que es el enemigo. Bueno, pasamos de Ali Khamenei a Mojtaba Khamenei, que muchos califican incluso de una mano más dura que la de su padre. ¿Qué imagen tiene el nuevo líder dentro de Irán? Eh, Algo que debe mencionarse es que Ali Khamenei ya era un hombre bastante grande, ya pasaba los 80 años, ya también, igual que sucede con muchos de estos líderes más o menos vetustos que tenemos en el mundo, se decía que tenía problemas de salud desde hace ya bastantes años ya desde hace bastantes años, por lo menos 4 que yo recuerdo, ya se sugería que su hijo iba a tomar el poder, lo que para muchos detractores, incluso dentro de la República Islámica, es un poco regresar a la monarquía, que es donde empezaron. Pero poniendo aparte esa crítica, lo que sí hizo Khamenei fue ir construyendo el perfil de su hijo. E importantemente, lo construye como un perfil de un especialista religioso y jurídico, pero no tanto como una figura pública. Entonces, sabemos que es un religioso que ha hecho estudios en la ciudad de Gon, pero no sabemos cuáles son sus políticas, rara vez sale en teles, rara vez hace apariciones públicas. Y bueno, Donald Trump fue muy vehemente diciendo que no se siente contento con este nombramiento. ¿Qué perfil entonces es el que le funciona al republicano? No creo que haya un perfil que le pueda servir a Trump.
específicamente porque la manera en la que se elige el líder supremo es a través de un sistema de especialistas religioso-jurídicos, y solo miembros de ese, digamos, sistema de especialistas pueden ser electos, de forma que el supremo líder necesariamente, sí o sí, tiene que ser un perfil muy parecido a Mojtaba o a alguien de los que están en ese círculo, muy cercano a Ali Khamenei, que es parte de lo que hizo Ali Khamenei en los últimos 10 años fue ir sacando a los clérigos que eran un poco más reformistas. Entonces, todos los que son posibles candidatos son iguales. La única manera que podrías pensar en tener algo que sea aceptable para Trump sería que quites hagas una reforma constitucional y quites el sistema del Consejo de Expertos y pongas al presidente, que es el presidente secular, como el principal jefe del Ejecutivo. Pero justamente con todo lo que está ocurriendo en Irán, y si llegase a removerse todo este organismo y todo el organismo como está elegido en este momento, ¿habría legitimidad dentro de la población para elegir un líder? Es decir, si por ejemplo es una figura que está impuesta desde el exterior o que le funciona a los gobiernos extranjeros. Y regresamos a tu primera pregunta, ¿no? Si pensamos que aproximadamente 40% de la población apoya al gobierno y quizá el otro 60% esté o indecisa o sea contraria, ¿qué tanto vas a poder tener un sistema estable con solo el 60% de la población o posiblemente menos? Entonces, la idea de un cambio de régimen se antoja muy, muy complicada también, porque si pensamos que que el apoyo de la República Islámica está en espacios rurales, es donde es más difícil combatir. Entonces, a lo mejor puedes comprar o vender este cambio de proyecto a la población urbana, pero acabar con todos esos espacios de resistencia en zonas rurales, como lo vimos en Irak, como lo vimos en Vietnam o en Afganistán, es extremadamente difícil. Pues Agustín, muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Un gusto, Valentina. Gracias por la invitación. Nosotros continuamos con Directo A.